Entonces vamos a orar y prepararnos para recibir hoy palabra de Dios. Sabemos, Señor, de que aquí estamos, Padre. Estamos aquí porque tú nos has puesto el querer y el poder estar aquí, mi Dios, y te damos gracias. Estamos infinitamente agradecidos, Señor, porque tu palabra, que es viva y eficaz para doblar nuestro orgullo y nuestra soberbia y humillarnos ante un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que nos saca de nuestros placeres y concupiscencias, Señor. Y te damos gracias y esperamos recibir tu palabra para rectificarnos, para edificarnos y crecer en esta fe, Señor, en esta confianza en ti, mi Dios, y no en nosotros, y no en el hombre. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. La serie que seguimos, la serie La vida de Abraham, tema 3, dignos de recibir las promesas de Dios, parte 2. Iniciamos la semana pasada, dignos de recibir las promesas de Dios. ¿Cuántos queremos ser dignos de recibir las promesas de Dios? Amén. Es que todo hijo de Dios es digno de recibir las promesas de Dios. Todos somos dignos. Ahora, como vimos la semana pasada y hoy vamos a continuar, no todos las pueden recibir. Eso es lo triste de la vida cristiana. Eso es lo triste, y en el ministerio es muy triste ver tantas familias que ahora en estos últimos tiempos son más hijos de que no reciben la bendición de Dios de los que la reciben. Es tan triste, mis hermanos. Una cosa es saberlo por teoría, pero cuando uno lo ve y lo mira en varias congregaciones que uno estuvo sirviendo, es muy triste, mis hermanos. No me voy a cansar de seguir repitiendo. Esta enseñanza es muy importante para que seamos redargüidos y edificados y podamos corregir y ser dignos receptores de las promesas de Dios. Amén. La palabra de Dios nos lleva a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Y dice así la palabra de Dios. Síganme aquí en la pantalla, si no. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, ¿cuántos fuimos llamados? Amén, todos. Obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Aquí debemos estar, mis hermanos, como Abraham. El segundo pasaje que Dios pone como base el día de hoy es el Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 19. Primera de Corintios capítulo 15, 19, Reina Valera contemporánea. Y dice así la palabra de Dios: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados. En otra versión dice los más miserables de todos los hombres. Aquí está, mis hermanos, la clave. Abraham, mis hermanos, es la figura bíblica que nos enseña a vivir dentro de las promesas de Dios, dignos de recibirlas. Abraham es una de las figuras bíblicas más importantes porque él fue nombrado el padre de la fe. Como leímos en el pasaje principal de hoy, Abraham está mencionado en esa lista que nosotros denominamos los campeones de la fe, en Hebreos capítulo 11. Son los ejemplos que nosotros debemos de seguir, que la Biblia nos invita a que sigamos, de la fe, de estar plenamente confiados en el Señor. Pero solo a Abraham se le nombra el padre de la fe. Claro, específicamente no va a encontrar un lugar que diga Abraham es el padre de la fe, pero esto es así
por el pasaje en Génesis capítulo 17. Acompáñame ahí, Génesis capítulo 17, versículo 3. Lo voy a leer en la Reina Valera, dice Génesis 17, versículo 3. Fíjese cómo aquí lo llama el Señor a una fe. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, o sea, Abraham es padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Aquí está el versículo en donde si a usted le pregunta, ¿y por qué Abraham es el padre? Porque Dios lo puso como padre de muchos al cambiarle el nombre a Abraham. Y aunque sabemos que en primera instancia estamos hablando de multitud de personas, muchedumbres, pueblos y naciones de la simiente de Abraham en la carne que saldrían de él, ¿verdad? Que saldrían los israelitas, los ismaelitas, los madianitas, los edomitas y prácticamente la mayoría de los pueblos que viven ahora en el Medio Oriente, los árabes y el pueblo judío. En primera instancia, mis hermanos, nosotros aquí vemos esta simiente de la mujer que avanzó en la carne, porque el Mesías debía de venir en la carne. Pero hay algo más fundamental. Debía de venir entonces en la carne la salvación, el Mesías prometido por la simiente de la mujer, pero la promesa iba mucho más allá de lo meramente carnal, porque el Mesías, claro, debía de venir en la carne porque tenía que morir, tenía que morir por nuestros pecados y por eso se hizo hombre, se hizo carne. El Dios todopoderoso, el Dios que es espíritu, el Hijo de Dios, se hizo carne. La promesa de Dios, entonces, sabemos que ahí no se quedó, iba más allá de lo carnal, dijimos, de que muchas naciones iban a salir de la simiente de Abraham. La promesa de Dios tenía un fin espiritual. Si seguimos ahí en Génesis 17, ahora versículo 7, Génesis 17, 7, seguimos en la Reina Valera, dice así el Señor: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Quiénes son ellos? La descendencia de Abraham. La palabra aquí que menciona, versículos 7 y 8, habla de pacto perpetuo y de heredad perpetua. La palabra perpetuo significa en el hebreo olam, que es propiamente escondido. Punto de desaparición. Fíjense lo que significa olam. Generalmente un tiempo fuera de la mente. Imagínense algo que es inalcanzable para nuestra mente. Todo esto en referencia a ¿qué? Lo perpetuo, que es, ¿a qué se refiere? A la eternidad. ¿Cuántos podemos concebir la eternidad en nuestras mentes pequeñas? Decimos, sí, es vivir por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos con el Señor. Pero justamente si no concebimos esto bien, eso es como una cárcel eterna para muchos, incrédulos, claro. Dicen, ¿cómo? ¿Todo en la eternidad? ¿Y qué voy a hacer toda la eternidad ahí? Nos vamos a aburrir, etcétera, ¿no? Y ciertamente hay cristianos también que piensan que la eternidad se les va a hacer muy, pero mucho larga. Por eso no podemos concebir esto, está escondido de nuestra capacidad mental, eso se refiere aquí. Un concepto, la eternidad, que escapa a nuestra comprensión como seres humanos, va más allá de nuestra mente y está como que fuera de nuestro alcance, según la definición hebrea. Por eso el apóstol Pablo, ¿quién no? Sino en Colosenses 3:2, ¿cómo dice ahí?
dice que ocupemos nuestra mente en las cosas de ¿dónde? De arriba y no en las de la tierra, porque hemos muerto. Y dice que nuestra vida está escondida con Cristo en el Padre. O sea, la vida nuestra, la vida verdadera, la vida que no tiene fin, la eternal, dice, está escondida, utilizando este término de perpetuidad. Está escondida nuestra vida en lo eternal, en lo perpetuo, porque somos parte de ¿qué cosa? De este pacto abrámico. Este pacto abrámico no nos es ajeno, mis hermanos, como creyentes, como hombres y mujeres de fe. Y Abraham ciertamente lo nombramos como el padre ¿de qué? De la fe. Porque es la fe el único medio de alcanzar esto que no podemos comprender bien, lo eterno, de alcanzar lo perpetuo. Muchos por no entender este concepto, pues como que desisten. Pues ¿qué será esto de eternal? Y van desistiendo de la carrera de la fe. Por eso nuestra vida en Cristo, nuestra vida espiritual, de eso se trata, de cómo conocer a este Dios que nos ama tanto, de cómo poder amarlo, más que ¿qué cosa? Las cosas de aquí. Por eso Pablo cuando en Colosenses 3 dice, pues centremos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas que quizás no entendamos bien en nuestra mente pequeña, pero es lo importante, poner nuestra mirada en las cosas perpetuas, eternales, no en las cosas que se quemarán. Y quién sabe si dentro de muy poco, porque los tiempos son malos y el tiempo está cerca, mis hermanos. Este padre de la fe, Abraham, ¿por qué? Es una fe que dijimos que nos relaciona con lo eternal, con lo espiritual, con Cristo. En el versículo 7 que leímos aquí en Génesis 17, versículo 7, Dios establece con Abraham un pacto perpetuo, dice, ¿no? Es la promesa de Dios, una promesa eterna, que nos las entregó a modo de ¿qué? A modo de pacto. No las podía haber dado sin condicionantes, pero Dios prefirió darnos como un pacto perpetuo, un pacto. Y vamos a ver, ¿qué es un pacto? Es un pacto donde dos partes, mínimo dos partes, se involucran a conciencia, con total libertad de decisión y con responsabilidad. ¿De responsabilidad de qué? De querer cumplir el contrato. ¿Cuántos firman un contrato de renta o de pago de, por ejemplo, la casa o la hipoteca con el plan de no pagarlo? Pues supuestamente no hay cristianos, pues allá en el mundo la mayoría quizás, pero aquí ¿cuántos? Amén, ¿verdad que no? Algunos veo como que se les anuda la corbata. Fíjese, ese es el sentir del cristiano, ¿verdad? El cristiano, cuando hablamos de pactos, lo hacemos con la convicción de que vamos a cumplir ese pacto. Y el pacto más importante que tenemos es justamente este pacto abrámico. Un pacto perpetuo, dice el Señor. Y al ser perpetuo significa que sus consecuencias son eternales, no tienen fin. Eso es buenísimo. Imagínense, bueno, un contrato de deuda, por eso dice el Señor que no nos endeudemos. Es un contrato de deuda, imagínense un contrato de deuda que no tiene fin. Hoy pago y no termino de pagar. ¿Algunos se han encontrado en eso? Yo pues sí, pues todos sabemos de Electra y Copel. Yo también me he metido en esos problemas. Híjole, los de los que nos hemos metido en ese tipo de problemas, ¿se los deseamos a nuestros seres queridos? Claro que no. Es lo peor, en donde ustedes, especialmente los jóvenes, ahora empiezan a acercarse, cuando cumplan 18, van, no sé, así un primer trabajo. ¿Y quién se les acercan? Los bancos para la tarjeta de crédito y ya, ay, me siento importante. En vez de pagar con efectivo, pago con tarjeta. Le doy el tarjetazo. ¿Y después qué pasa? Y después andan endeudadazos. Así que, bueno, yo los exhorto, ¿no? Como punto aparte, a tener cuidado con eso. Pero fíjense este pacto abrámico en la que nosotros somos parte, y por eso es lo importante, es un pacto
en donde nosotros somos responsables, tenemos cierta responsabilidad en cumplir nuestra parte, y es un pacto eterno, sin fin. Y en el versículo 8 de Génesis 17, Dios nos confirma la recompensa también, que es una recompensa, una heredad que perpetua también. O sea, esa heredad vamos a recibirla y después alguien nos las puede quitar. No, es algo perpetuo, lo recibimos para siempre. O sea, hay una seguridad, por eso estamos firmes en Cristo, hay una seguridad en nuestra fe, porque justamente las promesas son perpetuas. Ahora, Abraham ya recibió su promesa y su heredad. Él ya está con el Señor gozándose. ¿Y quiénes son sus descendientes de que habla aquí en Génesis 17? A quienes también se dirigen esas promesas y la heredad por perpetuidad. ¿A los quiénes? A los de la fe, nosotros. Muy bien. Gálatas 3:7, acompáñeme ahí en la Reina Valera. Epístola a los Gálatas 3, versículo 7, dice así. Empieza diciendo el apóstol: sabed, sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué aquí algunos se ponen, ay, hijo, como hijos de Abraham y no hijos de Dios? Claro. Aquí se está refiriendo a este pacto, para que nosotros tengamos esa seguridad, que nosotros entramos en ese pacto de perpetuidad y en esa heredad de perpetuidad. Por eso, como cristiano, usted tiene que estar gozoso. Ese gozo no puede acabar por alguna situación circunstancial de su vida, por algún problema o alguna enfermedad. Jamás. Cuando usted ve esta promesa hecha a Abraham y Dios se la promete a usted, ¿cómo puede decir, no, pues esta enfermedad, Señor, me gana? Esta enfermedad es mayor que tu heredad. Recién lo veníamos cantando. Él es mayor que todo esto. Y Él nos ha dejado un pacto y una heredad muchísimo más grande y eternal que todo lo que aquí podamos vivir. Amén. Recordemos, la historia de Abraham contiene la primera mención en la Biblia como de cómo es asignada al hombre, al ser humano, la justicia de Dios. La primera mención de cómo Dios asigna su justicia al hombre es justamente en esta historia. Creerle a Dios, a lo que Él dice, a lo que Él escribe. Esto es la fe como único medio de salvación. Génesis 15, capítulo 15, versículo 6, en la Reina Valera. Fíjense, esta es la primera mención de cómo es nuestra redención, nuestra participación en la eternidad. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó? Abraham. Abraham le creyó a Dios cuando Dios se le reveló y se le apareció. Y es otra vez el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 3, seguimos en la Reina Valera, nos da esta interpretación de este pasaje tan importante de Génesis 15, 6. Romanos 4:3 en la Reina Valera dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Citando a Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto quizás sea uno de los versículos más importantes y con más esperanza para nosotros, para asentar nuestra fe, para dejar reposar, descansar nuestra fe. Ahí mismo en Romanos 4, versículo 16, bajemos un poco ahí en el párrafo hasta el versículo 16. Y es como conclusión, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Aquí está confirmando, ¿verdad? ¿Cómo queda firme para todos nosotros la promesa que le hizo Dios a Abraham hace 4,000 años? ¿Cómo queda firme en nosotros? ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por fe. No solamente para la que es de la ley, o sea, los hijos en la carne de la simiente de la mujer que vino el Mesías, los judíos,
sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros, o sea, los de la fe. Por ello se le llama padre de la fe, nuestro padre Abraham. Es la primera mención entonces en la Biblia de cómo se cumple este pacto perpetuo. ¿Cómo podemos cumplir este pacto perpetuo? Y aquí está, aquí lo leímos la respuesta, que es por fe, como igual que Abraham. Nada cambió, nada cambia, nada evoluciona. No es que vamos evolucionando y Dios se va mostrando cada vez más perfecto. No, Dios siempre fue perfecto y su palabra es perfecta de principio a fin. Entonces, es por la misma fe que Abraham le creyó que nosotros, con ese mismo sentir, con ese mismo convicción, nosotros también debemos de vivir como Abraham vivió. Una fe de convicción, y subrayo la palabra convicción, que significa convencimiento, una idea o doctrina a la cual estoy fuertemente yo adherido. O sea, estoy convencido. Yo estoy convencido de que si me endeudo me va a ir mal porque está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. ¿Le creo a Dios o no le creo? Ay, pero hermano, es que si no, no puedo vivir y que si no, no me alcanza. Bueno, vaya y reclámele a su Padre que está en los cielos, el Todopoderoso, al que nada es imposible, y háblele así, a ver qué le responde. A mí no me fue muy bien cuando le hablé así, tomás un consejo. Pero los que hemos sido de esa manera, y ciertamente hemos sido, nos ha ido en feria, como dicen. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y aquí estamos. Pero fíjese, tenemos esa convicción de lo que está escrito en la Biblia, es que es una media verdad, no, es una verdad completa, absoluta. Dios no miente como los hombres. Y por eso actuamos nosotros en consecuencia. ¿Cómo actuamos? Con lo que estamos convencidos realmente. Y yo estoy convencido que en una avenida así están pasando los carros a más de 100 kilómetros por hora, y yo estoy convencido que voy a pasar así con los ojos cerrados y voy a vivir, pues lo voy a hacer. Pero es obvio que algo me va a decir, no vas a llegar ni 10 metros, ni 5, te van a aplastar. Entonces yo estoy convencido de que no debo de hacerlo, como estoy convencido de que no me debo de agarrar la tijera y apretarle cuando está mi dedo ahí en medio de las dos cuchillas. Es lo mismo, estoy convencido de que me voy a cortar. Es algo, son ejemplos muy burdos, muy simples, pero así de simple hay que ponerlo a veces. Actuamos en consecuencia de lo que nosotros estamos convencidos, de cuál es nuestra convicción, y de eso se trata la fe. Por eso cuando leemos la Biblia, ¿qué significa leer la Biblia? Estar en su presencia. Cuando venimos aquí a la congregación, no venimos por los hombres, no venimos a quedar bien o a escuchar a tal o cual hombre por allá o por allá, sino que venimos a estar en la presencia de Dios. Como cuando Dios se le apareció y se le reveló a Abraham. Lo vimos la semana pasada. Cuando Dios se le aparecía a Abraham y se le revelaba, le decía, ¿qué le decía? Pues así te voy a decir y así vas a hacer. ¿Y Abraham qué hacía? Sí, Señor, así le haré. Si hoy usted vino a congregarse, no es para escucharme a mí, claro, sino para escuchar palabra de Dios, sana doctrina, el pensamiento de Dios. En Génesis 17, donde ya vimos que Dios le ofreció el pacto perpetuo y la heredad perpetua a Abraham y a su descendencia, y a eso nos aferramos, claro, están escritas, mis hermanos, ahí en Génesis 17, las condiciones a cumplir de nuestra parte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entrar en las bendiciones de ese pacto, en la heredad. Están escritas ahí lo que contraemos nosotros como obligación con la contraparte del pacto, del contrato. ¿Quién es la contraparte? Dios. Así que no es cualquiera, el tema es ese, ¿no? Génesis 17, versículo 1, ahí dice bien claro, Él se presenta y dice, yo soy el Dios todopoderoso. En el hebreo, yo soy el Shaddai, que significa mucho más que todopoderoso. Es mucho más abarcativo en el idioma hebreo eso.
Entonces, Él se presenta ¿para qué? Para hoy, por yo me la creo. No, Él no sé qué, Él es todo. Pero Él se presenta para que nosotros sepamos ubicarnos en esta relación con Dios. Se presenta y nos recuerda que Él es el gran yo soy. Él es el santo, el gran y único creador de todo lo invisible y de lo visible. Y este Dios todopoderoso anda ahí delante de ti. Dice, y por eso dice, anda delante de mí, le dice a Abraham, y sé perfecto. Ahí está la condición. ¿Qué le dice a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. Andar significa caminar o conducirse. Caminar ¿en dónde? En los caminos de Dios. Seguir los pasos de Cristo. Conducirnos debidamente delante de este Dios tan poderoso, tan magnífico. Y dice, sé perfecto. ¿Vio qué simple? Resume en esa palabra todo lo que nos pide en el contrato. Sé perfecto, que significa sé santo en el hebreo. Sé santo, como después dice, sé santo como ¿quién? Como tu Padre que está en los cielos es santo. Versículo 9, ahí mismo en Génesis 7, dice así, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. O sea, ¿a quién le pide guardar el pacto? ¿Solamente a Abraham o también a su descendencia? Está bien claro, ¿verdad? Está escrito, a nosotros que somos descendencia por medio de la fe. Nos pide ¿qué? Guardar ¿qué cosa? El pacto. O sea, no se anden tantos teólogos de YouTube, en serio le digo. Está bien claro que nosotros también somos requeridos estar en este pacto y nos requiere guardarlo. ¿Qué significa guardarlo? ¿Mandarlo a guardarlo? Ahí no, pero significa en el hebreo proteger, cuidar, atesorar, conservar, vigilar, preservar, velar. ¿Vieron todo eso qué significa? Eso es lo que debemos de hacer con este pacto que somos herederos también junto con Abraham por nuestra fe. ¿Y qué pacto está hablando? El pacto es hacer una alianza. Una alianza. Como cuando nos casamos tenemos unas alianzas que simbolizan la alianza que hago yo con mi esposa. ¿De qué? De fidelidad, de mutuo amor, de respeto, etcétera, etcétera. Pero el pacto con Dios, ¿cuán arriba debe de estar de eso? Haga una marquita ahí en Génesis 17:9. 2 capítulos antes, se lo voy a resumir por falta de tiempo, dice, aquí en Génesis capítulo 15 está el relato del pacto que hizo Dios con Abraham, está ya lo específico. Se llama un pacto de sangre. Ya no hay de esos. Yo me acuerdo por los 80s que habían telenovelas y en esas telenovelas veía que aparecían, que hacían pactos de sangre todavía en los ranchos así, se ponían y había que los dos derramar sangre y agarrarse la mano y juntar la sangre con sangre y haciendo ese pacto de sangre. Eso quedó de esa tradición que era antiquísima. Y aquí vemos con Abraham de que era un pacto de sangre en el capítulo 15, donde se partía a la mitad a los animales, se los partía a la mitad, y los dos pasaban agarrados de la mano, juntos, en medio de esos animales partidos. ¿Qué simbolizaba esto? Que en el caso de incumplimiento de alguna de las partes, esa parte estaba diciendo que se haga así como el animal a mí, si yo no cumplo mi parte. Eso es lo que significaba. Tan serio era el compromiso y tan serio eran las consecuencias, mis hermanos. Téngalo bien por seguro. Ahora, rápidamente vamos a Jeremías 34:18. Jeremías 34:18 en la traducción viviente. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, Jeremías 34:18. Fíjese, en este versículo está lo que acabamos de mencionar. Puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto, se dirige al reino de Judá,
del reinado de Sedequías, ya el último de los reyes, de los que estaban ahí en el reino de Judá, antes de ser, ¿qué? Deportados a Babilonia, o sea, exterminados. Y dice, puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto, dice el Señor, los partiré en dos, tal como ustedes partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. ¿Se fijan? Están mencionando este pacto de sangre. Esto es lo que leímos la predicación pasada. Fíjense en Deuteronomio 11. Vamos a relacionarlo a esto en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. Y lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Deuteronomio 11, 29, ya lo leímos la vez pasada, dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual vas a tomar posesión, o sea, vas a tomar la posesión, no importa tu situación, porque yo voy a cumplir mis planes, eso es lo que significa. Pondrás la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal. Lo dijimos también, no basta con llegar a ¿qué cosa? A la tierra de Canaán. Lo que estuvimos la semana pasada. No basta con llegar a la tierra de Canaán. Para ser dignos de recibir las promesas, hay que llegar a la tierra de Canaán, pero en esta tierra misma hay dos montes, dijimos. ¿Cuál? El monte de Gerizim, que representa la ¿qué cosa? ¿Qué leímos recién? La bendición. Y el monte de Ebal representa ¿qué? La maldición. En una misma tierra hay bendición y maldición. En la tierra de Canaán, significa, porque estas son las dos consecuencias del cumplimiento o incumplimiento del pacto, mis hermanos. Ay, ya soy cristiano, ya la hice. No, sí, gloria a Dios, porque nos sacó de este mundo y nos dio su espíritu, nos dio dones espirituales y ahora tengo paz y gozo en Cristo Jesús. Pero para poder vivir la heredad perpetua, necesitamos que estar en el monte de ¿dónde? De Gerizim, en la misma tierra o sea, siendo cristianos. Y ahí mismo en Deuteronomio 11, ¿qué leímos? ¿En dónde está esto específicamente? Justamente en el contexto anterior, en el versículo 27 y 28. En el 27 habla de la bendición, si ustedes atienden, dice, los mandamientos que yo, o sea, el Señor su Dios, hoy les mando, ¿qué cosa? A cumplir. ¿A qué? A cumplir. Y en el 28 dice, y la maldición, si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir. Y se apartan del camino para ir tras dioses ajenos que nunca antes conocieron. Y dioses ajenos le pueden poner a toda la variedad, comenzando por el amor al dinero y súmele un montón de ídolos. Somos dignos de recibir las promesas de Dios. Esto es, que se cumplan en nuestras vidas. Y la vida eterna ciertamente ha comenzado, porque ya recibimos el Espíritu de Dios. La vida eterna ya comenzó, mis hermanos, en esta vida temporal. Ahora está escondida. Lo eternal no lo entendemos al 100%, pero la promesa es que si permanecemos en el monte de Gerizim, cumpliendo las promesas de Dios, ¿qué va a pasar? Pues vamos a vivir la heredad ¿desde qué? Desde esta vida temporal. Somos dignos de recibir las promesas de Dios. Como dice en la palabra en el versículo 27, si ustedes atienden los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir. Y alguna hermanita media dormida puede decir, ay hermano, entonces es por mis obras que puedo alcanzar la salvación. Pues ¿qué dijimos al principio? ¿Qué dijimos al principio en Romanos 4:3? ¿Qué dice la Escritura? Dice Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Anote Génesis 15:6 como algo que usted se debe guardar para que nadie lo engañe. Es la única manera, el último medio para alcanzar la justicia de Dios, que es por fe, por la gracia de Dios, a fin de que la promesa sea firme, o sea, que se cumpla la promesa, que yo sea un digno receptor
de la heredad como descendientes de Abraham. Solo podremos ser verdaderamente capaces de cumplir. Ahora, de cumplir, como dice Deuteronomio 11:27, nuestra parte del pacto, ¿por qué medio? A ver, por fe, por fe. Una fe que no nos lleva a querer ser justificados ante Dios. La fe nunca me va a llevar a yo tratar de justificarme ante Dios. Todo lo contrario. Nada que ver con eso. La fe se trata de saber y entender que Dios ya nos justificó por su gracia. Su plan de salvación, que es Cristo Jesús, es justamente eso, creerle a Dios que el plan lo cumplió totalmente Cristo en la cruz. Eso es fe. Si en verdad yo le creo a Dios, si en verdad estoy yo convencido, ya no voy a seguir tratando de ¿qué? De alcanzar yo mismo el favor de Dios. Dejemos de hacer eso, mis hermanos. Yo sé que aquí ya todos o la gran mayoría entendemos eso, pero también tenemos amigos y familiares y amistades cristianas incluso que no han entendido bien esto. Y debemos de ser, como dice Pedro, buenos defensores del Evangelio. Saber explicarlo bien, saber defenderlo bien. Fíjense, si la fe no fuese eso y sigo yo tratar de alcanzar, o sea, ¿qué le he creído a Dios? ¿Qué le creía a Dios entonces? Si yo trato de seguir alcanzar la justicia de Dios por mi propia cuenta. ¿Qué es la fe? Le hemos creído a Dios como lo hizo ¿quién? Abraham. ¿Y cómo lo hizo Abraham? Ya estando en la tierra de Canaán, él recibió las promesas de Dios, él cumplió su parte y ahora por convicción se sujetó al pacto de este Dios que se le reveló personalmente. Hace 4000 años eso fue. Pero ¿cómo se revela Dios ante Abraham? Dice la palabra que apareció Jehová a Abraham y le dijo. O sea, se apareció en forma ¿qué? Personal. Y le dijo de una manera directa, íntima, personal. Como ahora le está hablando a usted y a mí de una manera directa y personal. Fue muy personal el Señor al hacer el pacto con Abraham. Pero ahora vayamos, sí. ¿Cómo fue tan personal el Señor al hacerlo? Génesis 15:17. Vayamos ahí, que es un capítulo importantísimo para entender cuál es este pacto al cual nosotros estamos adheridos. Génesis 15:17. Fíjense, esto demuestra cómo es por gracia y por fe. Lo voy a leer en la Reina Valera, dice así la palabra de Dios. Y sucedió que puesto el sol, o sea, Dios le pidió a Abraham que partiera los animales por la mitad. Este es el pacto de sangre, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, los partían a la mitad y tenían que pasar los dos. Pero el Señor no se presentaba. Los animales estaban partidos en la mitad y él como que estaba esperando al Señor para pasar junto con él. Pero se tardó el Señor. Y después empezó los buitres y ahí estaban ahí apareciéndose y él ahí. Y después se quedó como medio dormido, pero de repente, y aquí viene el versículo 17, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y aquí está. ¿Pasó quién? En el pacto se ve claramente. Dios pasa solo entre los animales partidos, no Abraham. Solo es el Señor el que pasa porque es solo por gracia. Él es el garante del pacto. Hay una garantía en este pacto. ¿Y quién es el garante? El Señor. Son sus fuerzas el motor que hace posible el cumplimiento del mismo, del pacto. Como lo dice el mismo apóstol Pablo, quien a los hermanos en la iglesia de Filipos. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12, en la parte final del versículo 12, en la Reina Valera. Fíjense cómo esto es importante, ¿eh? Dice así,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero después añade en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no es el tratar de yo alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios ya fue derramada a nosotros por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo entendió bien lo que significó que el Dios Todopoderoso pasara solo entre medio de los animales partidos. Él lo entendió bien y por eso aquí en Filipenses lo explica. En la traducción viviente, el versículo 12 dice, esfuércense. Ocupaos significa esforzarse. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esto es lo que ya está escrito en Génesis 17:1 que leímos. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es lo mismo. En el versículo 13, en Filipenses 2, ahí en la traducción viviente dice, pues, o sea, ¿por qué me debo esforzar para demostrar los resultados de mi salvación? Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Él nos da el deseo, por eso estamos hoy aquí. Y segundo, es en sus fuerzas. Él nos da ¿qué cosa? El poder también. Lo que dice el Señor por medio del profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 4, versículo 6, Reina Valera contemporánea dice, fíjense cómo, esta es la esencia misma de cómo el Señor obra en nuestras vidas, de cómo es la gracia de Dios por la fe. Zacarías 4:6 dice, yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea, no hace falta de que yo sea poderoso, que tenga influencias, de que yo necesite de un gran ejército. O sea, de muchas fuerzas o de muchas influencias o de muchas capacidades. Lo único que necesitas, ¿qué es? Mi espíritu, dice el Señor. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. O sea, eso en otra traducción así lo traduce. Dios nos asegura de que es por fe, por medio de su poder y no por nuestra fuerza. Tú, cristiano que estás escuchando esta prédica, escucha la palabra de Dios. Ya estás en la tierra donde Él te ha enviado. Ya estás en la tierra prometida de Canaán. Ya has recibido entonces las promesas de Dios de perpetuidad. Ahora es hora de esforzarnos, de esforzarse, porque, como decía recién en Filipenses 2, demostrar estos resultados de la salvación, ¿haciendo qué? Viviendo la vida a mi manera, no, obedeciendo a Dios en humillación, dejando que el Espíritu Santo nos guíe y no solo eso, porque uno puede decir, ay, que yo no está en mí el querer, pero ¿quién pone el querer? Nuestra nueva naturaleza en Cristo pone ese querer. Yo tenía otro querer antes, pero Cristo lo ha cambiado. Antes quería hacerme esto y ahora nada que ver, es lo contrario. ¿Por qué? Porque yo soy recontra bueno, recontra santo, nada que ver. Es porque Dios puso ese querer en mí. ¿Y cómo hacemos al principio? Nuestras propias fuerzas, vamos a ver cómo le hacemos. Y metemos mucho de nuestra injerencia mental y todo lo que nosotros queremos añadirle a la obra de Dios. Y Dios, ¿qué va haciendo? Va tratando con nosotros, va sacando, deshojando toda esa clase de propias fuerzas, propios méritos, hasta transformarlo completamente en una dependencia hacia Él, en sus fuerzas, como recién lo leímos. Vivir el poder de Dios, de esto se trata. Muchos quieren vivir el poder de Dios en sus propias fuerzas. Dios, hazme más inteligente, más sabio, dame más influencias, dame esto y lo otro para yo poder servirte. No, el Señor, no, esa no es la manera como el Señor trabaja. ¿Y cómo lo sé? Pues lo leo en la Biblia. La vida de Abraham justamente es un caso, el ejemplo a seguir respecto a esto. Hay hermanos que han entendido que es por fe. ¿Cuántos hemos entendido que es por fe? Amén.
Le hemos entonces creído a Dios como Abraham. Ese don, ese don de Dios que nos da el querer y el poder, nosotros le hemos creído y estamos viviendo su poder en nuestras vidas. Algunos poquito van dando los primeros pasos, otros más grandemente. Pero se dan cuenta que nada de eso depende de que somos los favoritos de Dios, el elegido, el ungido. No, todos somos ungidos de Dios. A todos nos ha ungido con su Espíritu Santo. No hay privilegiados en la casa de Dios. Así dice la palabra. ¿Usted le cree? Ese Dios personal que se le reveló a Abraham hace 4000 años, le da las mismas promesas que se están cumpliendo y se van a cumplir en su vida también. Usted entonces está por fe, usted entonces está en el monte de Gerizim, ahí en la tierra de Canaán. Y las bienaventuranzas del sermón del monte que dio el Señor le ha alcanzado. Usted es un bienaventurado también. Cuando usted va a Mateo 5, lee las bienaventuranzas, ahí está. ¿Quiénes son los bienaventurados? Bienaventurados los poderosos, los que se jactan en YouTube. Bienaventurados los influencers en las redes sociales que manejan Lamborghinis y Ferraris. ¿Verdad que no? ¿Cómo dice? Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que tienen sed de justicia. Bienaventurados los limpios de corazón. Nada que ver con lo que el mundo nos plantea. Usted está en el monte de Gerizim, dispuestos a recibir de las bienaventuranzas del monte, del sermón del monte del Señor. Gálatas 3:9 es el pasaje que nos dice bien claro esto. Gálatas 3:9 en la traducción viviente dice: así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham. ¿Por causa de qué? De su fe, no de sus propios méritos, que sí los tuvo, pero era por la gracia de Dios que los tuvo. Ahora, todos los que ponemos nuestra fe en Cristo participamos de la bendición. Qué bonita confirmación que nos da acá el Señor en Gálatas 3:9. Porque hay muchos que dicen: ay, Abraham tenía 3000 camellos. Y saca la cuenta. Yo saqué la cuenta. De hecho, un hermano lo hizo en un libro que leí. Y él tendría ahora más dinero que los Rockefellers. 1,000 millones de dólares, o sea, tendría una cifra increíble. Y por eso no entienden la magnitud de cómo Abraham tenía semejante cantidad de riquezas, pero él vivía en tienda. Eso uno dice, wow. Pero hay otros hermanos, mis hermanos, tristemente lo digo, que están ya en la tierra de Canaán, le han creído a Dios, se han humillado, han hecho la oración y están ahí congregándose, tratan de vivir, pero ahí están en la tierra de Canaán, donde Dios los ha enviado para recibir de sus promesas. Pero esos hermanos no son dignos de las promesas, que las promesas de Dios se cumplan en sus vidas. Hay dos grupos principales de estos, dos grupos. El número uno, los hay de los que ven al Señor, ahí como si fuese que está en Génesis capítulo 15. Ven al Señor pasando como antorcha de fuego radiante, humeante, en medio de los animales. ¿Y qué hace? Va corriendo, agarra y le toma la mano y dice: no, conmigo, Señor. Yo puedo, yo también sirvo de algo. Yo quiero participar contigo, Señor. Yo oro 5 horas al día de rodillas, Señor, aunque mis rodillas se truenen. Y no importa, porque tú eres el gran yo soy. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo ofrendo y diezmo. Y aunque esté con fiebre de 42 grados, yo voy a congregarme. Y contagio a todos, pero igual voy. Yo leo y estudio la Biblia todos los días. No me la paso viendo las escrituras, la Biblia. Bueno, todas estas son afirmaciones buenas o malas. Son buenas en general. Debemos de practicar la mayoría de leer o ayunar, orar, ofrendar, etcétera, congregarnos. Pero, ¿cuál es el problema de este tipo de aseveraciones? De lo que decíamos simbólicamente de que está Dios pasando en medio de los animales para hacer el pacto de sangre y va uno y le agarra la mano. Qué buen chavo, qué buena actitud que tiene el hermano.
¿Cuál es el problema aquí, mis hermanos? La motivación. El corazón desviados de los propósitos de Dios. Dijimos la vez pasada que las cárceles estaban llenas ¿de qué? De buenas intenciones. ¿Sí entiende? La intención puede ser buena, pero la voluntad de Dios debe de prevalecer. Si la palabra una y otra vez nos explica que nuestro corazón tiende a engañarnos, pues no es bueno jactarse o guiarse por lo que el corazón me dicta. Por eso es necesario estar escudriñando, leyendo la palabra de día y de noche, dice las Escrituras. El corazón desviado de los propósitos de Dios es cuando yo digo al Señor, el Señor quería pasar solo, pero no, vas a pasar conmigo porque yo te quiero ayudar. ¿Cuál era el propósito de Dios ahí? De demostrarnos que es por gracia, por medio de la fe. Es todo. Yo no lo tengo que ayudar a Dios en nada. Este primer grupo de cristianos que no son dignos de recibir las promesas, no es porque Dios los aborrezca, lo estamos estudiando, sino que son como los fariseos y los escribas. Quieren alcanzar el favor de Dios, quieren ayudar a Dios. No están justificados o no se sienten justificados por la justicia de Dios, que es por la simiente de la mujer, por Cristo, sino que quieren ser justos por sus propios méritos. ¿Están en dónde? Están en el monte de Ebal. ¿Bajo qué? Bajo la maldición de qué? La maldición de la ley. Gálatas 3:10 es el pasaje que soporta esto. Vayamos a Gálatas 3:10. Lo voy a leer en la traducción viviente. Y dice así la palabra de Dios. Sin embargo, los que dependen, ahí está, el primer grupo de cristianos, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Está bien claro, ¿no? Está bien claro. O sea, ellos están en el monte de Ebal, el monte de la maldición, no porque Dios quiera que estén ahí, sino que ellos se jactan o piensan que pueden ayudar a Dios, que son religiosos, que quieren alcanzar el favor de Dios. Ellos están bajo la maldición de la ley. Y el segundo grupo también los hay de los que llegan a la tierra de Canaán y ya piensan que con ello ya la hicieron. Ya llegamos a la tierra de Canaán, ya somos cristianos, nos congregamos, ya la hicimos. Que ya no es necesario hacer nada más para el Señor. Cuando leímos bien claro que Moisés y su descendencia era llamado a qué cosa, a cumplir del pacto. Este segundo grupo dice que la fe no tiene obras, que ya con eso, viven siempre en la gracia de Dios. Dicen así, ¿no? Que viven en la gracia de Dios. Pero, ¿qué leímos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13? Que hay que ocuparse en nuestra salvación en el temor de Dios. Eso es lo que leímos, que es la guía del Espíritu Santo que nos anhela y nos desea, el que produce ese querer y el poder cumplir el pacto de sangre con Dios. Que por cierto, pacto de sangre que nosotros ¿cumplimos o no cumplimos? No cumplimos. Entonces, ¿cómo nos justificó Dios? Ningún hombre lo cumplió, dice la palabra, porque dice que no hay ni un solo justo delante de él. Nadie puede cumplir todos los mandamientos, por eso es una maldición, porque nadie lo puede hacer. No hay hombre perfecto que pueda ser totalmente sin mancha delante de Dios. Pero nosotros no fuimos partidos entonces a la mitad como esos animales. ¿Se acuerdan que lo que significaba el pacto de sangre? De que si yo no lo cumplía, ¿qué pasara? Que se me haga así como estos animales. Pero ¿cuántos fueron partidos a la mitad? ¿Verdad que nadie? Nadie. Por eso es la gracia de Dios, el plan maravilloso de Dios para con nosotros los hombres, la salvación, en donde Él mismo fue partido por nosotros. Él tomó, eso significa, derramó su preciosa sangre en la cruz
El mismo Dios creador, nuestro amado Señor Jesús, ya sufrió Él en sí el castigo por nuestra transgresión, por nosotros no haber cumplido el pacto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que es la cruz de Cristo? La sangre derramada ahí. Él fue herido por nuestras rebeliones, dice Isaías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que tengamos paz con Dios, de nuestra justificación, ¿fue sobre quién? Sobre Cristo. Y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Eso significa ser el cordero inmolado de Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, el cordero inmolado es digno de toda gloria y de alabanza. Él es digno, por eso de nuestra confianza, mis hermanos. ¿Cómo no ocuparnos de nuestra salvación que se ha pagado a este tan altísimo precio de sangre? Cuando sabemos ahora por qué fue la cruz. ¿Cómo no decir que ya Él hizo todo, que es ciertísimo, Él hizo todo? Pero, ya como Él hizo todo, es para que yo ahora no tenga que hacer nada. ¿Dónde está escrito en la Biblia eso? También, como en el primer grupo de estos susodichos cristianos religiosos, que trataban de alcanzar la justicia de Dios por sus propios medios, este grupo de también susodichos cristianos de la hipergracia, vamos a denominarlos así, están también condenados. Están en el monte de Ebal, bajo la maldición de la fe muerta ahora. Los otros, el primer grupo, estaban bajo la maldición ¿de qué? De la ley. Y estos grupos, el segundo grupo de cristianos que no pueden ser dignos de recibir las promesas de Dios, están bajo la maldición de la fe muerta. Y para ellos hay también palabra de Dios para que vuelvan al camino de la justicia de Dios. Vayamos a Santiago capítulo 2, versículo 18. Lo bueno que para todo hay palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 18, lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Fíjense cómo lo afirma el apóstol Santiago. Este debate, dice, nunca existió. ¿Sí entienden? En el pensamiento de Dios jamás existió este debate. Separar la fe de las obras de justicia es imposible, van de la mano. O sea, eso es lo que el Señor Jesús se refería a ese árbol. El árbol bueno da ¿qué cosas? Buenos frutos. ¿Y el árbol malo qué da? Pues malos frutos. Es imposible que el árbol malo genere buenos frutos. Aunque en el mundo parecieran que son buenos frutos. Hay un ranking de donadores, de filántropos. ¿Y quiénes están ahí? Pues no veo ningún pastor, ni veo ningún hermano. ¿Quiénes están ahí? Pues los grandes multimillonarios, ¿verdad? Eso es lo que el mundo dice y aplaude. Pero lo que le importa al Señor son las motivaciones para eso. Yo no las conozco, las motivaciones de esas personas. Y gracias a Dios que ayuden y hagan ese tipo de buenas obras. Pero el tema principal es que habla de unas buenas acciones, unas buenas obras que parten del corazón. En el versículo 19, en Santiago 2, ahí dice, mire cómo sigue la argumentación del apóstol Santiago. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Se está medio burlando, ¿no? De esa gente que está en este segundo grupo de que no reciben la bendición porque están en la maldición de la fe muerta. Los está arengando para que salgan de ese letargo, de esa fe muerta. Les está desafiando, dicen, hasta los demonios creen. O sea, pero ellos no obedecen, es el problema. No tener una fe ni siquiera comparable con un demonio, imagínense.
Qué tremendo, ¿no? Qué horrible manera de vivir. Que me encuentre con un demonio, oye, ¿y tu fe? No, pues yo soy mejor que tú, hombre. Y en el versículo 20 que dice, qué tontería, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Dice esta traducción. Me gusta como la dice, inútil. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham, ya que viene el enlace, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. ¿Cómo se completa nuestra fe? ¿Llegamos a la tierra de Canaán y se acabó ahí? No. Llegamos a la tierra de Canaán agradecidos. Y dice el versículo 22, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Abraham fue digno de recibir las promesas porque no solo llegó a donde Dios le dijo que estuviera, en la tierra de Canaán, sino también vivió esperando en esas promesas. ¿Recuerdan el pasaje de hoy principal? Hebreos 11:10. Lo voy a leer en la traducción viviente rápido. Dice así, Hebreos 11:10. Abraham esperaba con confianza, que significa con convencimiento, con convicción. Una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Estaba él, ¿en dónde estaban puestos sus ojos? En las cosas de arriba, como dicen Colosenses 3, en las cosas eternales, porque el pacto era eternal y la heredad también era ¿qué? Eternal. Aunque ciertamente Dios le dio muchísimas riquezas, le dio bendiciones innumerables en esta tierra y en esta vida temporal, pero él no le importaba, aunque lo perdiera todo. Él tenía su vista puesta en las cosas de arriba. No se apantalló por las riquezas que obtuvo en esta tierra de Canaán y siguió viviendo en tiendas, símbolo de donde él tenía puesto su corazón, y a Dios le importa el corazón. En Génesis 13 hay una historia, y con esto quiero terminar, con esta historia que relata y resume lo que estamos hablando. Vemos la historia de la separación de Abraham con su sobrino Lot. Dice en Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cuántos quieren ser como Abraham? Amén, ¿verdad? Las promesas estaban comenzando a cumplir en Abraham en esta vida temporal, porque Dios miraba su corazón, decía, no hombre, este está bien firme, él está mirando lo invisible, las cosas de arriba. A él le puedo dar riquezas y honra en esta tierra y no se me va a desviar, entonces ahí lo voy a dar. Versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, ya vimos esos cristianos de que, pues sí, por eso dice la Biblia una y otra vez, dime, vamos a reducirlo en el dicho popular, dime con quién andas y te diré con quién. Por eso la Biblia dice, no andes con los escarnecedores, no andes con los malvados, huye de esa gente que habla maldiciones, que calumnia, que miente, que nomás está ahí tramando cosas malas. La Biblia lo dice una y otra vez. De hecho, es uno de los consejos que más nos dice y nos repite el Señor. Huye de las malas influencias, de la gente malvada, de la gente violenta. Dice, huye de ellos, apártate de ellos, porque nada bueno vas a encontrar, sino que te vas a empezar a contaminar. Pero Lot, que se contaminó, no, Lot, como estaba cerca de Abraham, él, ¿qué le pasaba? Le salpicaba la bendición de Abraham. Y Lot también, como andaba con Abraham, tenía muchas ovejas, vacas, tiendas. Y la tierra, dice el versículo 6, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Imagínense, todos Zapopan, ya no, mira, hermano, no podemos vivir juntos en Zapopan. Porque, híjole, todas las propiedades ya son nuestras, toda Puerta de Hierro, toda Colina de San Javier, todos son nuestras ya. Pero ya están peleando nuestros trabajadores. Mejor tú agárrate para allá y vete al DF.
y yo me quedo con esto. Bueno, ya eso significa aquí. O sea, estaban ahí, había tanta bendición, tanta abundancia, tanto ganado, que ese ganado tenía que comer los pastos, necesitaba de las aguas, y había tanto ya, que todo el tiempo era, como en mi casa, estamos como 6 ahí metidos y siempre se están ahí pegándose, sin querer queriendo. Entonces, por eso ya les voy a decir a algunos de mis hijos, no, ya te... y no podían morar en un mismo lugar, dice el versículo 6. Entonces, bueno, aquí muchos pensarán, pues sí, así es fácil esperar en el Señor, ¿verdad? Pero Dios mira el corazón. Continuemos con el texto. Miren las consecuencias del corazón, que Dios las sabe. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. O sea, había influencia pagana, como nosotros estamos habitando en el mundo. Esta contienda significa que había pleito, pelea. No era que, ¿qué onda? Pues no, ves tú, piedra, papel y tijera, no, tú primero. No. Había pelea, pleito, contienda. Entonces Abraham, fíjense bien en el versículo 8 cómo le dice, miran bien para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego, fíjense cómo le dice a su sobrino, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Miren con qué humildad. Se traduce toda la región aquí, mira todo. El bosque de la primavera, el cerro del 4, esto y lo otro. Mira todo esto. Bueno, escoge. ¿Le da prioridad a quién? A su sobrino Lot. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer esto? Y en vez de en una herencia nos peleamos hasta, le decimos de qué se va a morir a nuestro hermano. Es la casa de mis papás, también son mis papás, y aquí me muero si no me sacas. Y empieza la guerra, ¿no? Pero mire Lot, aquí se demuestra bien claro en dónde él tenía puesto su corazón. Bien claro. ¿Acaso no era Abraham el tío? ¿No era como un padre para Lot? ¿No tenía él prioridad en la toma de decisiones? ¿No era él el patriarca? Por la ley del hombre y la tradición. Incluso en la Biblia dice, claro que él tenía la prioridad. Pero hay una ley mayor, una ley espiritual que nos acompaña en toda la Biblia, mis hermanos. Que el mayor sirve ¿a quién? Al menor. Esa es una de las leyes principales en la Biblia. El mayor, ¿que a quién sirve? Al menor. Pues yo me creo mucho, pues sirve. Por eso Cristo nos sirvió en su ministerio terrenal. Por eso el Espíritu Santo nos sigue sirviendo a través de su guía en nuestra vida cristiana. Y así dice la palabra también en Romanos 12, 18. No lo busques, yo se lo leo rápido. Romanos 12, 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Esa es una ley que también de Dios. Vivir en paz, ¿con quién? Con todos. Abraham no tenía las escrituras en la mano. ¿Quién las escribió? Empezó Moisés a escribir, pero él no las tenía, pero las tenía escritas en el corazón, mis hermanos. Abraham, tenía un corazón recto delante de Dios. Eso simbolizaban esos altares que levantaban Abraham, porque muchos decían, mira, Abraham es un idólatra, levantaba altares. No, el altar era la consecuencia de lo que él traía en su corazón. Él quería adorar a Dios. Y levantaba ese altar para que la gente que andaba con él, como Lot, viera a quién él está adorando, al Señor. Y Dios le bendecía por ello, porque hacía su voluntad desde su corazón. Y fíjense cómo es la reacción de Lot. Y alzó Lot sus ojos, en el versículo 10, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como el huerto del Edén. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán
y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Aquí está. Lot había escogido el hoy y el ahora. Su corazón fue revelado en esta decisión de Lot. ¿Qué significa? Confiar más en qué, en andar por vista, en lo que él vio. Vio la llanura del Jordán y dijo, hoy de aquí soy, de aquí me agarro. Es andar por vista en mis fuerzas y en mis maquilaciones de argumentos. Pero en esta historia Dios nos muestra bien claramente quiénes son dignos de recibir las promesas. No hay nadie que tiene coronita. Dignos de sus promesas son los que vencen su incredulidad y viven por la fe como Abraham, confiando que las promesas de Dios van mucho más allá de esta vida temporal. Van más allá de la muerte, porque el pacto desde el inicio fue perpetuo y la heredad desde el inicio, ¿qué fue también? Perpetua. Todo Dios lo puso en lo eterno, en lo espiritual. Pero nosotros seguimos ahí viéndola abajo. El Señor nos está diciendo, levanta tu vista y mira las cosas de arriba. Empieza a tener en cuenta desde tu profundo corazón que debes de seguir bajo la fe, bajo mi poder, para ser digno del cumplimiento de este pacto y de esta heredad. Eso es la fe, eso es saber que Dios es digno de confianza. Por eso somos dignos de recibir las promesas, porque sabemos que Él es digno de nuestra confianza. Cerramos. Fíjense cómo termina la historia de Abraham y Lot. Génesis, con esto cerramos. Génesis 13:14. Fíjense cómo Dios ahora no es a propósito, no hay nada casual en la Biblia. Todo tiene un propósito. Y fíjense cómo dice en el versículo 14, Reina Valera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Cuándo le dijo? Dígalo. Después de que Lot se apartó de él. Porque Lot no era digno de recibir las promesas, aunque había llegado a la tierra de Canaán. Y le dice ahora, se fue. Es como que Dios le viene así, dice, ya, ve así por el hombro. ¿Ya se fue Lot? Sí, ya. Ok. Ahora le dice, miren, y ahora le cumple a Abraham, al que tenía un corazón recto delante de Dios. Le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Wow. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Qué hermosa promesa. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Amén. Somos partícipes de esta promesa. ¿Quién quiere ser? ¿Lot o Abraham, que se quedó ahí? Póngase de pie. Cierre sus ojos. Hoy el Señor ha tratado con varios corazones, yo lo sé. Y el Señor nos muestra que quiere que todos seamos como Abraham. Que todos tengamos esa misma fe que nos hace descendientes de Abraham, por fe, por convencimiento, por saber que Dios sí es digno de toda mi confianza. Señor, tú eres digno de toda nuestra confianza, Señor. Lo decimos con convencimiento, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y te pedimos perdón porque muchas veces somos como Lot, que andamos nomás mirando las llanuras y los pastos del Jordán y vemos que eso es lo que nos conviene. Pero sabemos cómo termina la historia, quién recibió la bendición y quién se apartó de ella. No fue porque Dios quiso apartarlo, sino que él ya se había apartado desde su corazón. Y la historia de Lot termina perdiendo todas sus posesiones y escapando, apenas salvando su vida. Señor, no queremos vivir
la vida de Lot. Y sabemos que tú tampoco quieres que vivamos esa vida. Una vida en derrota. Si no quieres que vivamos una vida de victoria en victoria. Sabiendo que nuestra fe nos lleva a vivir confiando de que tú nos pones el querer y el hacer. Ayúdanos a seguir haciendo bajo esta convicción en tu obra y en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a hacer una alabanza. Vamos a alabar una vez más al Señor.